Hermanos, ¿cómo están? Buenos días. Ok, bueno, vamos a aprovechar cada minuto porque lo que vamos a hablar hoy está largo y van a tener que poner mucha atención. Ok. Am, como se recordarán, la semana pasada hablamos acerca de la oración modelo. Estuvimos estudiando Mateo 6, o si quieren ir de una vez para allá, vamos a estar ahí en Mateo 6, en el versículo 9 y 10. Ahí vamos a estar el día de hoy. Esta es la oración modelo enseñada por Jesús. Está desde el versículo 9 al 15, ahí en Mateo 6. Y he dividido esta porción bíblica en tres secciones. Lo explicaba la semana pasada y lo voy a decir una vez más como para recordarnos. La primera sección es la introducción de la oración. Eso es en el versículo 9, en su primera parte, donde estudiamos la frase Padre nuestro que estás en los cielos. Aquí nos enfocamos en Dios como nuestro Padre y vimos todas sus implicaciones. También estudiamos el lugar donde Él habita, esto es en los cielos. Ah, y estudiamos que esto significa que Dios es soberano y vimos algunas de sus implicaciones. La segunda sección de esa oración modelo es el cuerpo de la oración y esta segunda sección la he dividido en dos partes. La primera parte está en los versículos 9, en su segunda parte de ese versículo, y el versículo 10. Aquí están las tres peticiones que tienen que ver con Dios, las que están orientadas hacia Dios. Estas son: santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Puede ver el énfasis, están orientadas hacia el Señor. La parte 2 de esa sección 2 comprenden los versículos 11 al 13 y estas son las peticiones que están orientadas hacia nosotros. Estas son las que dicen: danos hoy el pan nuestro de cada día, perdona nuestras deudas, líbranos del mal. Y la tercera sección es la explicación de la oración o la razón de la oración. Esto se encuentra en el versículo 14 y 15. Hoy vamos a ver la primera parte de la sección número 2, donde encontramos las tres peticiones que están orientadas hacia Dios. Eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Las que dicen: santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Ahora, creo siempre que es importante recordar el contexto. Eso es bien importante, que nosotros recordemos el contexto en el cual fueron escritas estas palabras. ¿Okay? Y este fue Mateo quien escribió esto. Y Mateo, como yo sé que ya saben esto, pero es bueno recordarlo. Mateo escribió para judíos con el fin de demostrar que Jesús es el rey prometido a los judíos en el Antiguo Testamento. Y esa es la razón por la cual él utiliza constantemente la frase para que se cumpliera. La utiliza alrededor de unas 14 veces. Mateo en su evangelio es el que más referencias hace al Antiguo Testamento, citándolo alrededor de unas 60 veces. Mateo cita el Antiguo Testamento 60 veces para demostrar que Jesús es el rey prometido. También encontramos referencias acerca de Jesús como el hijo de David, demostrando su realeza 9 veces. Entonces llegamos al primer discurso de 5 de los discursos que están registrados aquí en Mateo. Llegamos al primero, y esto se encuentra en los capítulos 5 al 7 de Mateo. Este es el conocido Sermón del Monte. Y esto es importante porque ahí es donde ocurre la enseñanza acerca de la oración, cómo los creyentes deben de orar. Ahora, voy a estar utilizando la palabra o la frase creyentes, ciudadanos del reino, cristianos de manera sinónima, es lo mismo. Discípulos significa lo mismo. Okay. Y dentro de todas las cosas que Jesús enseñó, observamos su intención de hacer evidente el contraste que existe entre los verdaderos creyentes, es decir, los discípulos, los ciudadanos del reino, y los falsos creyentes. Estos son los fariseos, escribas y paganos. Eso es un énfasis en Mateo. Jesús está haciendo una clara distinción entre estos. Por eso es que les enseña a orar como vamos a aprender ahorita. Y si han
he estado aquí en los sermones anteriores con respecto a la oración, nos damos cuenta que él ya acusó a los fariseos y a los paganos por orar de maneras incorrectas. Los fariseos buscan gloria para sí mismos y los paganos oran a sus dioses de manera que no se entiende, con palabras repetitivas sin sentido. Y eso tiene sentido, hermanos, a la luz de lo que vamos a estudiar el día de hoy. Tiene mucho sentido porque nosotros nos vamos a dar cuenta que estas tres frases, las de santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, están centradas en Dios, mientras que la oración de los fariseos estaba centrada en ellos. Es un contraste muy marcado. Entonces, ese contexto, hermanos, es bien importante. Así que vamos a mi primer punto. Santificado sea tu nombre. Ahí véalo conmigo, ahí en Mateo 6:9. Dice, ustedes pues oren de esta manera. Padre nuestro que estás en el cielo. Eso lo vimos la semana pasada. Hoy vamos a ver, santificado sea tu nombre. Después de recordar en oración a Dios como nuestro Padre y Dios soberano y todas sus implicaciones, que fue lo que ya hemos estudiado, el Señor Jesús les dice a sus discípulos que oren pidiendo esto: santificado sea tu nombre. Esta es la primera de tres peticiones que están orientadas hacia Dios. Es decir, estas tres oraciones, estas tres peticiones, tienen que ver con Dios, no con nosotros. Ve ahí en el versículo 9, dice, santificado sea tu nombre. En el versículo 10, venga tu reino, hágase tu voluntad. Si ve el énfasis, es Dios, se trata de Dios. La pregunta es, ¿qué significa esto? ¿Qué significa santificado sea tu nombre? ¿Qué significa que venga tu reino, que hágase tu voluntad? Significa que Cristo está poniendo las cosas en orden. Cristo está enseñándole a sus discípulos lo que es prioridad, lo que es primero. Y de esa manera nosotros tenemos que orar. Lamentablemente, nosotros en el evangelicalismo en el que vivimos, creemos que los servicios de oración o el servicio se trata acerca de nosotros. Que la oración es para que Dios haga algo por mí. Pero vea la intención, porque Cristo está poniendo este orden con intención, está siendo intencional. Él está apuntando que la prioridad en la oración de los ciudadanos del reino no se trata acerca de ellos, se trata acerca de Dios. Él es la prioridad. Y en nuestro evangelicalismo, aquí en América, todo se trata acerca de nosotros. El servicio es para que tú te sientas bien. La adoración es para que tú te sientas bien. La oración es para que tú te sientas bien. Ese no es el patrón bíblico. El patrón bíblico, en cuanto respecta a Dios, es acerca de Dios. Hoy venimos a Dios a adorarlo porque es acerca de Él. Nosotros vamos a cantar en una hora más o menos, vamos a estar cantando en el santuario, pero no se trata acerca de ti si tú te sientes bien. ¿No? Eso es irrelevante. Vamos a estar orando y no se trata acerca de ti, se trata acerca de Él. El enfoque es Él. Cristo está poniendo las prioridades, las cosas como deben de ser. Poniéndolo primero. Eso es lo que está haciendo Jesús. Está siendo muy intencional al respecto. Jesús solo está siguiendo el patrón de los 10 mandamientos. Y también él ya había hablado de esto. En Mateo 22:36 dice, maestro, le preguntan, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él le contesta, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Por dónde comenzó Jesús? Por Dios. Por ahí comenzó. Y luego dice, este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí ve el orden? El orden es Dios primero y luego nosotros. Ese es el patrón de la Biblia. Así que es claro que Jesús enseña que sus discípulos al orar deben darle la prioridad a Dios. Se trata de Él y no de nosotros. Eso es lo que tú y yo tenemos que entender. Acuérdense, estamos estudiando la oración como un medio de gracia que nos ayude a perseverar.
No estamos estudiando esto en un vacío. Estamos estudiando porque queremos y sabemos que la oración nos ayudará a perseverar hasta el fin. Es mejor si lo hacemos de la manera que Dios dice. Es mejor si lo hacemos de la manera bíblica, porque solo así realmente podremos perseverar. Y mientras vamos desarrollando esto, ustedes se darán cuenta que tiene sentido darle la prioridad a Dios en nuestra oración, en nuestra vida en general, pero estamos enfocando en la oración, tiene sentido y nos ayudará a perseverar hasta el fin. Ahora, ¿qué significa la palabra santo? ¿Qué significa? Creo que por ahí también debemos de comenzar. Vamos a desempacar lo que significa santificado sea tu nombre. ¿Por qué Jesús enseña a orar así? Para eso tenemos que entender lo que significa la santidad de Dios. Este es uno de sus atributos o excelencias. Por cierto, nosotros no atribuimos a Él santidad. No es algo que el hombre se ingenió o algo que tú le atribuyes a Él. Eso es algo que Él ya es. Esta es su esencia. La santidad de Dios es su esencia. Podemos decir que es ontológicamente santo. Ontológico significa esencia, lo que Él es. Para que veamos el contraste, nosotros somos ontológicamente pecadores. Eso es lo que somos. Nuestra esencia es ser pecadores. Por eso es que pecamos. Solo respondemos ante lo que somos, pecadores. Pero Él es santo en su esencia. Santo. Y no puede ser otra cosa más que eso, santo, porque esa es su esencia. Uno de los pasajes que mejor explica esto y lo demuestra, si aquí puedes ir conmigo, a Isaías 6:3. Isaías 6:3 nos demuestra esta esencia tan fundamental de Dios. Él aquí utiliza un modismo hebreo o hebraico para señalar de manera superlativa la santidad de Dios. Es tentador quedarse en este pasaje y estudiarlo, pero estamos apremiados de tiempo. Es Isaías 6:3. Dice, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Esa es la manera superlativa de describir quién es Dios. Él es santo, santo, santo. Se dice esto y se dice bien que este es el único atributo del Señor, de Dios, que aparece de esta manera superlativa. No encontramos en otra parte en la Biblia que diga que Él es bueno, bueno, bueno. Y lo es, ciertamente lo es. O que diga Él es amor, amor, amor. Y Él es amor. Entonces, el énfasis del autor bíblico, inspirado por el Espíritu Santo, es poner su esencia, de manera superlativa, para que entendamos quién es Él. Él es santo. Isaías 57:15 dice, escucha el lenguaje, porque así dice el alto y sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es santo. 2 puntos, eso es lo que él dice. Yo habito en lo alto y santo, y también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. Veremos esta segunda parte al final del sermón. Pero note el lenguaje, alto, esto significa ensalzado, sublime, esto apunta a ser exaltado, que vive para siempre, es obvio, esto implica eternidad. Su nombre es santo, es puro, es sagrado. Luego dice, yo habito en lo alto y santo. Eso es hacer una repetición de lo que Él es. ¿Por qué? Porque el autor bíblico y el Espíritu Santo quiere que nosotros sepamos quién es Dios. Ahora piensen en esto, hermano. Cuando usted está orando con esto en mente, ¿no cambiaría eso la manera en que usted se acerca a Dios? Nosotros no podemos acercarnos, ciertamente podemos acercarnos con confianza a Dios. Ciertamente podemos hacerlo los creyentes, porque es nuestro Padre. De hecho, así comienza la oración.
Y eso implica intimidad. Pero no podemos olvidar por ningún segundo que Él es santo. Esa es la manera apropiada de dirigirnos a Él. Eso tiene que estar presente en nuestras mentes. No podemos dirigirnos a Él de una manera casual, irrespetuosa. No. Y esta es la manera que Cristo está enseñando a que oremos. ¿Sí ve el contraste? Cómo entre los fariseos, los falsos creyentes, porque ellos creían ser creyentes en Jehová, y los verdaderos creyentes, hay un contraste en la manera que estos oran. Y ahora, eso es lo que es su santidad. Ahora, ¿qué es tu nombre? ¿Qué significa eso de tu nombre? Ahí en el versículo 9 de Mateo 6. Tu nombre apunta a la reputación, a la autoridad, a su esencia, a su carácter, sí, incluso su título, un título, fama, fidelidad de Dios. El nombre de alguien señala a las características por las cuales una persona es conocida. Eso es lo que significa nombre. Dios se reveló a su pueblo con el nombre de Jehová. Este aparece en el texto hebreo solo con 4 letras, la letra JHWH. Los masoretas, a esto se le llama el tetragramatón, y los masoretas, un grupo de judíos, le añadió vocales y por eso es que nosotros lo leemos Jehová. ¿Okay? Pero este es el nombre con el que él se dio a conocer a su pueblo. Esto implica en la mente del judío, y es importante entender qué significaba para ellos cuando Jesús les dijo, santificado sea tu nombre, porque esto tiene un significado para ellos. El nombre de Jehová es sinónimo de pacto. Es sinónimo de pacto. En la escritura, cada vez que este nombre es nombrado, implícitamente apunta a la relación de pacto entre Israel y Dios. Cada vez que se menciona el nombre Jehová. En Éxodo 3:15 leemos, además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, : Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él me recordará por todos los siglos. Ese es el nombre con el que él se dio a conocer a su pueblo, con el cual él hizo un pacto con ellos. Esto tiene implicación para los discípulos, porque los discípulos están viviendo en el Antiguo Testamento. Ese es el contexto de ellos. Ellos no están en el Nuevo Testamento como nosotros lo conocemos, bajo la gracia. De hecho, la gracia comienza hasta en el libro de Hechos. Ahí es donde comienza la era de la gracia. Pero ellos todavía están dentro del contexto del Antiguo Testamento. Para ellos tiene una significancia especial. Éxodo 6:3-4, hablando acerca del nombre de Dios. Dice, y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Aquí está hablando con Moisés Dios, y le dice que él no se dio a conocer por su nombre del pacto, o sea, Jehová, a la generación cautiva en Egipto, pero porque se dio a conocer a Abraham, Isaac y a Jacob como Dios del pacto, ellos heredarán la tierra prometida. En otras palabras, es por su nombre, es por la reputación de Dios que él va a ser fiel a esta generación que está en Egipto, porque él hizo un pacto con sus padres. Y él se basa en su nombre. ¿Sí ve el nombre? El nombre significa reputación, la fama de Dios. La fama de Dios. Éxodo 33:18, dice 18-20. Entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, Moisés le está pidiendo a Dios que le muestre su gloria. Y Dios le responde, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. El nombre de Jehová es la representación de todo mi bien, de lo que aparece en el texto. Ese es el nombre de Dios.
es su reputación, es lo que Él es. Ahora, veamos otros pasajes para entender qué es lo que los judíos entendían por el nombre de Dios. Uno de esos nombres era Jehová Jireh. Jehová Jireh, lo tocamos la semana pasada, es Dios proveerá. Lo vemos en Génesis 22, 14. Jehová Nisi, en Éxodo 17, 15. Aquí Moisés le puso al altar que construyó en conmemoración de la derrota de los amalecitas. El nombre significa: el Señor es mi refugio. Jehová Nisi. Jehová Shalom, nombre que Gedeón le puso al altar que construyó en Ofra, en memoria de las palabras que le hablara el Señor. El nombre significa: el Señor es paz. Eso está en Jueces, los que están tomando notas, Jueces 6:24. Jehová Sirkenu, este es un título que el profeta Jeremías le da al Mesías en Jeremías 23:6 y a Jerusalén en Jeremías 33:16. A menudo se traduce como Jehová, justicia nuestra. Estos eran los nombres con los que los judíos conocían a Dios. Y es importante saber qué es lo que ellos identificaban con nombre. Entonces podemos ver que el nombre de Dios está asociado a provisión, refugio, paz, justicia. Esas son solo algunas de las cosas que representan el nombre de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir las dos palabras? Santificado, ya vimos qué es lo que es santificado, y su nombre. ¿Qué significa santificado sea tu nombre? Creo que nos ayuda a entenderlo de la manera más correcta si usamos una traducción literal del griego al español. Esta sería la traducción literal del griego al español, palabra por palabra. Diría esto: que sea tratado como santo el nombre tuyo. Esa sería la traducción literal. Lo que usted encuentra en su Biblia, que dice santificado sea tu nombre, en griego literalmente dice que sea tratado como santo el nombre tuyo. Jesús nos enseña que la prioridad en nuestra vida de oración debe de ser que el 3 veces santo Dios y su reputación sean tratados y dados a conocer con el fin de que Él reciba la gloria que merece. Eso es lo que significa santificado sea tu nombre. Es el deseo de que quien Dios es sea tratado de manera santa. Eso es lo que estamos pidiendo, porque es una oración. Estamos pidiendo que la reputación de Dios sea conocida. Y esto tiene que ser de carácter urgente. La palabra santificado, como aparece en nuestras Biblias, es un verbo imperativo, lo cual indica urgencia. Esto es urgente. Así es como deben de de orar. Piensen por un momento una vez más. Al orar así, esto nos obliga a recordar a quién nos estamos dirigiendo. ¿Sí ve la centralidad de la oración? ¿Sí lo puede ver? No es una oración superficial. Claro, no es que nuestras oraciones tengan que ser rígidas, pero esto es un modelo de oración. En nuestras oraciones tenemos que recordar a quién nos estamos refiriendo y tenemos que pedirle en oración al Señor que el nombre de Él sea conocido, que la santidad de Dios sea conocida. No solo por el creyente, sino por el mundo. Esa debería de ser nuestra oración. Veamos un ejemplo, hermanos, porque esto es el patrón en la Biblia. Esto es el patrón. Hay un ejemplo tan claro de esto. Si puede ir conmigo a Levítico 10, versículo 1 al 3. Si no, solo apúntelo y luego va. Levítico 10, 1 al 3. Escuche esto. Pero Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incensarios y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño que él no les había ordenado. Y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió y murieron delante de Jehová. Entonces Moisés dijo a Aarón: esto es lo que Jehová ha dicho. 2 puntos. Esa es la razón
por lo que hizo. Jesús, el Señor está dando la razón del por qué es lo que hizo. Y escucha la razón, ¿cuál es? Como santo seré tratado por los que se acercan a mí. Y en mi presencia de todo el pueblo seré honrado. Vea esas palabras. Dios acaba de consumir por fuego a 2 hombres. No tenemos detalles de qué es exactamente lo que hicieron mal, pero ciertamente lo que hicieron fue ofensivo a Dios. Porque la razón que le está dando dice, como santo seré tratado por los que se acercan a mí. Hermano, ¿qué es lo que tú y yo hacemos cuando oramos? ¿No nos acercamos a Dios? Eso es lo que hacemos. Y Él exige, demanda de los suyos que cuando se acerquen a Él, se acerquen conociendo que Él es santo y que Él sea tratado como santo. Eso es lo que Él demanda, porque en su presencia, dice, todo el pueblo, Él debe ser honrado por quien es Él. Qué tremendo. Así es como nosotros tenemos que orar. Esa es la enseñanza de Cristo. Eso es lo que Cristo nos está enseñando. Eso es lo que Él le enseñó a sus discípulos. Eso es lo que Él nos está enseñando a nosotros. También Dios demanda que Él sea conocido como santo, sagrado por toda su creación. Ezequiel 38:23 dice, y mostraré mi grandeza y santidad, y me daré a conocer a los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. Jehová, su nombre, su reputación, eso es lo que está diciendo. Las oraciones de los discípulos de Cristo de todos los tiempos deben estar saturadas del deseo de dar a conocer a la humanidad la santidad de Dios y su nombre, es decir, su poder, su reputación. Eso es lo que significa santificado sea tu nombre. Ahora, pasemos rápidamente a la siguiente frase. Venga tu reino. Venga tu reino. Mateo 6:10. Mateo 6:10 dice, venga tu reino. Después vamos a ver el de hágase tu voluntad. Aquí encontramos la segunda petición que tiene que ver con Dios. La frase, venga tu reino. Como ya sabemos, el propósito de Mateo al escribir su evangelio fue de dar a conocer que el rey prometido en el Antiguo Testamento ya ha venido y está entre nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Y que su reino se ha acercado. Mateo 2:22. El reino de los cielos aparece, escuche esto, unas 33 veces en el libro de Mateo. Esto nos indica cuál es el tema del libro. 33 veces. Domina por completo el evangelio. Este tema es dominante a través de la escritura. Y no tenemos tiempo, una vez más, para ver todos sus detalles. Así que tocaremos solo la superficie. Pero les recomiendo, y eso es una nota aparte, les recomiendo que no se pierdan los mensajes de Pastor Steve los domingos por las noches. Va a comenzar a hablar y predicar acerca del reino. Así que lo que yo le voy a dar hoy solo lo vamos a tocar por encima. Pero el Pastor Steve va a entrar más en detalle en el reino. Y ese tema, hermanos, es fascinante. Es fascinante. Entonces, en nuestro versículo que dice, venga tu reino, esto nos hace preguntarnos por lo menos estas 2 preguntas. ¿A qué reino se refiere? Uno. Y la otra es, ¿acaso Dios no está reinando ahora? Porque la petición es, venga a tu reino. Eso implica que hay un reino que no ha venido, ¿verdad que sí? Esa es la implicación, venga a tu reino. Entonces, vamos a tratar de responder esas 2 preguntas. ¿A qué se refiere con el reino? Y si acaso Dios no está reinando ahora. Y para responder esas preguntas debemos comenzar por lo que se conoce como el programa del reino, descrito en las Escrituras, el cual comienza con lo que se conoce como el reino universal de Dios. Eso es importante que lo entienda, el reino universal de Dios. Y aquí voy a estar citando a 2 autores. Uno de ellos es Alba McClain. Él define así el reino universal de Dios. Dice, este es el gobierno eterno de Dios sobre toda su creación.
Dios se ha presentado como rey de todo y vemos de su realeza por toda la escritura, gobernando a su creación y nunca ha dejado de hacerlo. No existe un momento en la historia de la humanidad que Él no haya gobernado. Esto es muy importante para nosotros, ese es el fin de la cita, y esto es importante para nosotros para entender la escatología, es decir, los eventos que están por venir, que Dios siempre ha gobernado. Ese es el gobierno universal de Dios. Él siempre ha gobernado. Vea un ejemplo de esto, Salmo 103, 19. Aquellos que han leído los salmos saben que habla acerca del rey que Dios reina y que Dios gobierna. Este es solo uno de ellos. El Señor ha establecido su trono, ahí está el trono del rey, en los cielos, y su reino domina sobre todo. No dominará, domina. Nota el presente. Lo está haciendo actualmente. Salmo 145, 13. Tu reino es reino por todos los siglos y tu dominio permanece por todas las generaciones. Está hablando de un dominio, de un reino eterno. Nunca ha dejado de gobernar. Salmo 22, 28. Porque del Señor es el reino y Él gobierna, no gobernó, no gobernará, gobierna las naciones. Tiempo presente. Vemos en estas declaraciones que el gobierno de Dios universal siempre ha sido y es incluso mientras estamos aquí, Dios está gobernando. Ese es el gobierno de Dios. Ahora, el otro reino de Dios se define como el reino mediador, Y otra vez McLean lo define de esta manera. Es el gobierno de Dios en la tierra a través del hombre que actúa como representante de Dios. Entonces, el gobierno universal de Dios es el que Él siempre ha ejercido desde el principio, desde la eternidad pasada y por siempre. No ha habido un momento en el que Él no haya gobernado. Pero el reino mediador es el reino por el cual Él gobierna a través de hombres. A través de hombres. Y lo vemos muy claro en el libro de Génesis. En el libro de Génesis, Él crea su reino y luego crea a Adán y luego le da potestad, si ustedes se acuerdan, le da potestad para que gobierne, para que nombre, para que subyugue la tierra. ¿Ya? Entonces, ese es el gobierno mediador, pero Adán perdió ese gobierno en Génesis 3. Ahí lo perdió, ese gobierno mediador, por el pecado. El pecado entró al mundo y ese gobierno mediador fue perdido. El objetivo de esto, hermanos, es que Cristo, como el supremo mediador, recuperará ese reino. Es por eso que en Mateo 6, 10, nuestra oración debe ser, venga tu reino. Ese reino por el cual estamos orando es el reino mediador de Cristo. Él es el rey que mediará, por así decirlo, va a gobernar por 1000 años. Estamos hablando del milenio. Ese es el reino. No es que Dios no haya gobernado, Él sigue gobernando. Pero este reino mediador será recuperado por Cristo. Adán lo perdió. ¿Cómo es llamado a Jesucristo en el Nuevo Testamento? El nuevo Adán, el segundo Adán. O sea, este Adán que perdió el reino, este segundo Adán o el nuevo Adán, el segundo Adán, va a recuperar ese reino. Nuestra oración, hermanos, venga tu reino, estamos pidiendo que este reino mediador venga, porque ya se acercó, pero no ha sido completo. Estamos esperando que nuestro rey regrese. ¿Se acuerda cuando fue llevado al cielo después de su resurrección? ¿Qué dijeron los ángeles? Sí, de la misma manera como lo han visto subir, de esta misma manera regresará. Hermanos, esta oración que nos está pidiendo nuestro Señor Jesucristo es para que pidamos y deseemos, y también es un imperativo. Estas tres peticiones, venga tu reino, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Esas tres son verbos y están en imperativo, es decir, demuestran urgencia.
nosotros debemos orar y pedirle al Señor que Él venga. Deseamos que el Señor regrese. Esa es la oración. Si ve cómo se vuelve más y más centrada en Dios la oración y menos en nosotros. Esto es desear el gobierno de Dios en este mundo. Eso es desear que Cristo venga y regrese. Ahora, es fascinante el tema, hermanos. Realmente es muy fascinante porque el doctor Michael Black, él dice que en Apocalipsis 4, déjeme se lo leo. Aquí se lo voy a leer. Voy a citar al doctor Michael Black. Dice, así pues, Apocalipsis 4 introduce una escena de la sala del trono celestial o el reino universal de Dios, que culmina en el trono celestial, que culmina en el reinado mediador de Jesús y sus santos en la tierra. Aunque la mayoría de los pasajes sobre el reino se centran en el reino mediador de Dios en la tierra, el reino universal de Dios siempre está en funcionamiento. Él siempre tiene el control y siempre prevalece. Durante un tiempo los hombres pueden resistir los planes del reino mediador de Dios, pero nunca escapan del gobierno universal de Dios. Y Michael Black cita a McLean también. Dice, como afirma McLean, no corresponde a los hombres elegir si estarán o no bajo el dominio del reino universal de Dios. Les guste o no, ya lo están. El objetivo es que en este planeta sea llevado a la conformidad perfecta con la voluntad de Dios, cuando el mediador definitivo, Jesús, reine con éxito sobre la tierra. El reino mediador será puesto en conformidad con el reino universal. Lo que está argumentando Black aquí es que el reino universal de Dios se va a unir con el reino mediador de Cristo y va a ser entregado. En 1 Corintios 15:24, si podemos ir ahí rápidamente. 1 Corintios, quiero mostrarle algo. 1 Corintios 15:24. Entonces vendrá el fin, cuando Él, este es Cristo, entregue el reino al Dios y Padre, al Rey del reino universal, después que haya terminado con todo dominio y con toda autoridad y poder. Es decir, el Señor Jesús va a entregar el reino milenial a su Padre, va a entregar el reino. Después de que reine por 1000 años, va a entregar el reino. Hermanos, eso es lo que Mateo nos está diciendo aquí. Que oremos por ese reino. Que oremos porque el reino de Cristo, el reino milenial de Cristo, no es un reino espiritual, hermanos. Tengo que hacer la aclaración. Ciertamente Cristo reina en los corazones de los creyentes. Eso es una verdad. Es una verdad. Pero no es solo allí. La escritura es muy clara en que Cristo vendrá y va a reinar por 1000 años. Y ese es el reino por el cual nos estamos pidiendo que Él venga. Y Black dice, y la voluntad de Dios en la tierra se hará como en el cielo. Y apunta él a Mateo 6:10. Entonces la frase venga a tu reino en Mateo 6:10 es la orden clara de Jesús para sus discípulos que al orar pidan que el reino mediador de Cristo se lleve a cabo y se lleve a cabo ahora. Hay urgencia, debe de haber urgencia en nuestras palabras. ¿Ok? Pero eso es lo que significa venga a tu reino. La tercera frase, hágase tu voluntad. Ahí en el versículo 10 dice, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Esta es la tercera petición orientada a Dios. La palabra hágase es otro verbo imperativo que indica urgencia. Lo que nos indica que al orar con urgencia, debemos orar que la voluntad de Dios se lleve a cabo y sea obedecida en la tierra, así como en el cielo. La pregunta es esta entonces, ¿cómo se ve la voluntad de Dios obedecida en el cielo? Esa es la pregunta.
Porque es lo que estamos pidiendo en oración, que tu voluntad, así como se es obedecida en el cielo, así de la misma manera sea obedecida aquí en la tierra. Entonces la pregunta es, ¿cómo es esa voluntad de Dios obedecida en el cielo? ¿Quién y cómo puede alguien obedecer la perfecta voluntad de Dios aquí en la tierra? Vamos a tratar de responder esa pregunta. La primera pregunta, ¿cómo se ve la voluntad de Dios obedecida en el cielo? El rey David nos dice que los ángeles en el cielo le obedecen de manera perfecta. Obedecen los mandatos de manera perfecta. Salmo 103, 19 al 21 dice, el Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. Bendigan al Señor, ustedes sus ángeles, poderosos en fortaleza. Escucha esto, que ejecutan su mando, obedeciendo la voz de su palabra. Bendigan al Señor ustedes todos sus ejércitos, que les sirven haciendo su voluntad. Los ángeles, y aquí el salmista dice, ustedes ángeles poderosos en fortaleza. Es como para que nosotros nos demos cuenta a que a pesar de que tan poderosos son estos seres angelicales, se someten a la voluntad de Dios por completo. Escuche el lenguaje, que ejecutan su mandato obedeciendo la voz de su palabra. Bendigan al Señor ustedes sus ejércitos, refiriéndose una vez más a los ángeles. La palabra ejércitos denomina o denota el poderío de estos seres angelicales que sirven haciendo su voluntad. Nehemías 9:6 dice, solo tú eres el Señor. Tú hiciste los cielos de los cielos con todo su ejército, una vez más refiriéndose a los ángeles, la tierra y todo lo que en ella hay, los mares y todo lo que en ellos hay. Tú das vida a todos ellos. Y el ejército de los cielos se postra ante ti. En total rendición. En total rendición. Así es como la voluntad de Dios es obedecida en el cielo. Y eso es lo que estamos pidiendo en oración. Eso es exactamente lo que estamos pidiendo. Estos son millares de ángeles poderosos en fuerza, en total rendición y sumisión ante la voluntad de Dios. Nadie ni nada puede oponerse a hacer su voluntad en el cielo. Pero tristemente, esto no es la realidad en nuestro mundo, ¿verdad que no lo es? No tengo que convencerlos de eso. Eso no es la realidad aquí. Ni siquiera los creyentes pueden obedecer a Dios perfectamente. Y el mundo ni quiere obedecerlo ni puede obedecerlo, según Romanos 8:7. Ciertamente Dios nos ha expresado su voluntad para con nosotros los cristianos. Esta es la voluntad de Dios, primera de Tesalonicenses 4:3, porque esta es la voluntad de Dios, su santificación. Esa es la voluntad de Dios para nosotros. Y nos cuesta obedecer, ¿verdad? Nos cuesta obedecer la voluntad de Dios. Esto es, la santificación significa dejar de pecar y comenzar a obedecer a Dios, lo cual el creyente verdadero busca hacer esto. Claro que busca, pero no lo hace de manera perfecta. No lo hace de manera perfecta. El apóstol Juan, hablando a la iglesia, dice esto en 1 de Juan 1, versículo 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso. Este es Juan hablándole a creyentes. Estos son salvos, estos son creyentes. Lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Es decir, el creyente también peca. Los creyentes también pecamos. Claro, el creyente se arrepiente de su pecado y busca no pecar más. Busca que la totalidad de su vida apunte hacia una vida piadosa. Pero no podemos decir, sería antibíblico decir que nosotros obedecemos al Señor perfectamente. Tal como lo hace en el cielo, no, no. Por otro lado, Dios le ha dado a conocer a la humanidad su voluntad, los 10 mandamientos, los cuales ningún ser humano quiere obedecer y tampoco puede obedecer.
el único hombre que obedeció a la perfección, Jesucristo, el único. Entonces, hermanos, el punto es este. Los ciudadanos del reino no solo oran pidiendo que Cristo regrese pronto a reinar, sino que también oran y piden y desean que su voluntad sea obedecida por toda la humanidad, de la misma manera que se hace en el cielo. Eso es lo que hace un creyente. Ora para que la voluntad de Dios sea obedecida. Hermanos, nosotros tenemos que desear eso. Nosotros mismos cuando oramos para que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas. Que eso significa nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios. Nos sometemos a la voluntad de Dios. Y es el mismo deseo, debería ser el mismo deseo que así como nosotros estamos siendo obedientes a Dios, porque nuestra obediencia, ¿qué hace? Le trae gloria a Dios. Y de la misma manera, como nosotros le obedecemos, queremos que Dios reciba gloria. Para eso existimos, para su gloria. Y así como nosotros al obedecerle, nos sometemos a Él, le damos gloria a Él, queremos que Él reciba gloria por medio de la obediencia del mundo. Eso es lo que el Señor nos está mandando. Mientras esto sucede, los creyentes oramos para que el mundo obedezca a Dios. Hermanos, y esta oración tiene implicaciones evangelísticas. En nuestras oraciones debemos pedir a Dios que salve a los perdidos, porque la verdad es esta, no podrán obedecer, el mundo no podrá obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque están muertos espiritualmente, no pueden, ni quieren y ni pueden hacerlo, según Romanos 8:7, por su condición espiritual. Entonces, al orar así, cuando nosotros oramos, que se haga tu voluntad, eso nos debería recordar, bueno, no pueden hacer su voluntad. Señor, sálvalos para que puedan hacer tu voluntad. Si ve cómo se desprende esta otra idea de la idea de que se haga la voluntad del Señor, debemos orar por los perdidos, los que están actualmente muertos en sus delitos y pecados. ¿Para qué? Para que les obedezcan, para que le obedezcan al Señor. Eso implica que el Señor tiene que darles un nuevo corazón, ¿verdad? Y eso es lo que Él hace en la regeneración. Él le da al creyente un nuevo corazón con deseo de ¿qué? De obedecerle. Nuevas inclinaciones, tenemos nuevas inclinaciones. Cristo nos dio el ejemplo de sumisión ante la voluntad de Dios. También esto nos sirve, al orar de esta manera, nos hace pensar y nos invita a pensar, ¿está haciendo mi voluntad sometida a Dios? Es por eso que he dicho varias veces que cuando oramos de la manera bíblica, nuestras voluntades son sometidas a Dios. Imagínense que este fuera el patrón de nuestra vida de oración. Imagínense eso, 365 días al año, que oráramos con este patrón en mente. Creo que seríamos transformados. Nuestra voluntad termina sometiéndose a la de Dios, porque estamos meditando no en nosotros. Por eso creo que Cristo lo puso esa prioridad. Esta es la prioridad. Es Dios la prioridad en la oración. Se trata acerca de Él, no acerca de ti. Es acerca de Él. Vemos este ejemplo de perfecta voluntad en Cristo mismo, Mateo 26:42, cuando estaba a punto de ser crucificado. Apartándose de nuevo, oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Hermanos, esto es lo que tiene que ser nuestra vida de oración. El doctor John MacArthur dice al respecto, hágase tu voluntad, quiere decir que toda la oración, ante todo, se somete a los propósitos, planes y gloria de Dios. Fin de la cita. Conclusión. Entonces, hermanos, el contenido de las oraciones de los ciudadanos del reino están caracterizadas por la centralidad y prioridad en Dios y no en nosotros.
Nuestras vidas de oración deben alinearse a esta verdad teológica de la oración. Lo que estamos creando aquí, hermanos, es teología. Estamos creando, y no una teología nueva. Esta no es una teología, la estamos redescubriendo, por así decirlo. Pero esta es la teología de la oración. Y nuestras vidas de oración tienen que alinearse a esto. También debemos de orar con un carácter de urgencia. Que el nombre de nuestro Dios sea glorificado entre los creyentes y el mundo. Que los hombres y mujeres conozcan el nombre de Dios. Es decir, su fama, su poder, su reputación, su misericordia, su justicia, su carácter, todo lo que su nombre representa. También en nuestra vida de oración debemos recordar que no pertenecemos a este mundo, sino todo lo contrario. Pertenecemos y anhelamos el reino venidero y a su Rey, nuestro Señor Jesucristo. Que nuestras oraciones reflejen el deseo de ver el reino milenial de Cristo sobre esta tierra y ver a Cristo como Rey, no solo en nuestras vidas, sino en toda la creación, y que su voluntad sea obedecida por todos. Oremos por la salvación de aquellos que no pertenecen al reino, es decir, los perdidos. Oremos para que Dios los salve y les dé así un nuevo corazón para que obedezcan su voluntad. Oremos para que la voluntad de Dios se lleve a cabo y no la nuestra. Que esta oración nos recuerde que no somos nosotros los que estamos en control, sino Él. Hay algunas aplicaciones a manera de pregunta. Esta es la primera. Pregúntate esto. ¿Buscas dar a conocer la santidad de Dios y su gloria a las personas que te rodean por medio de tu testimonio? ¿Deseas que conozcan su reputación y todo lo que Él representa? 2. Esa es aplicación. Obedece el patrón de la oración modelo, poniendo a Dios como prioridad en tu vida de oración. Y ora para que nuestro Rey regrese pronto y su voluntad sea establecida y obedecida. Y 3. Lo que has escuchado hoy, hermano, esto demanda una respuesta. Demanda una respuesta. Esto, tú vas a responder. De hecho, vas a responder ante lo que acabas de escuchar el día de hoy. Vas a responder solo de dos maneras. Una, ignorando lo que acabas de escuchar. O dos, respondiendo en obediencia a lo que acabas de escuchar y buscar orar de esta manera, con esto en mente, con este patrón. Te animo a que tomes ese patrón y obedezcas al Señor. Porque esto te ayudará a perseverar hasta el fin. Acuérdense, eso es lo que estamos estudiando, la oración como un medio de gracia que nos ayudará a perseverar hasta el fin. Y ahora, para terminar, quiero hablar acerca, al principio del sermón, dije que iba a hablar acerca de Isaías 57:15. Lo voy a leer de nuevo. Dice, porque así dice el alto y sublime que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en lo alto y santo. Vea dónde habita nuestro Dios que es santo. Pero escuche esto, y aquí es donde me quiero enfocar en esta segunda parte. Y también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. Dios, con toda su majestad y santidad, no puede tolerar el pecado y mucho menos habitar en él. Pero si tú te arrepientes de tu pecado y te humillas ante él, buscando su perdón, esto es lo que significa humilde de espíritu, contrito, esto es lo que significa, Él vivificará tu espíritu, es decir, te dará vida. Pues actualmente, si estás entre nosotros y no eres creyente, estás muerto en tus delitos y pecados. Y esa realidad te deja fuera del reino. Pero puedes entrar en el reino de los cielos si te arrepientes y crees en Jesús. Si te arrepientes de tu pecado y crees en Jesús como tu Señor y Salvador. Acepta la invitación de rendición de parte del Rey del universo. Ríndete hoy
y vivirás con Él por siempre en su reino. Amén. Vamos a orar. Oh Padre, estos temas son tan altos para nuestras mentes. ¿Quién puede comprender en su totalidad quién eres tú? Es solo por tu misericordia y por tu revelación en tu palabra que podemos o tratamos de aferrarnos a lo que dice tu palabra de quién eres tú. Eres santo, santo, santo. Ayúdanos, Señor, en este día a meditar en esas verdades, para que nuestras vidas se alineen, nuestras vidas de oración se alineen a esta verdad, porque nuestro Señor, nuestro Salvador Jesucristo nos enseñó a orar de esta manera. Ciertamente hay tiempo para orar acerca de nuestras peticiones, lo cual veremos la próxima semana. Pero hoy, ayúdanos a meditar en lo excelso, en lo majestuoso de tu santidad. Ayúdanos, Señor, a meditar en ello y someter nuestras voluntades a ti, admirando tus excelencias, Señor. Lo pedimos esto en el nombre de Jesús.